no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Padre, esta mañana, Dios, venimos a pedirte, sea, Señor, bueno, bondadoso con nosotros a través de tu palabra, para que tu palabra, Dios, pueda fluir esta mañana y podamos entender, Dios, que no podemos pues darle la espalda a aquel quien nos ha escogido en medio de nuestras imperfecciones, Dios. Dios, háblanos a través de esa escritura, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es común escuchar, es común ver personas que a diario desisten el continuar el camino que Dios les ha planteado. Es decir, hay personas en medio de la iglesia que pueden tener como una opción el dejar el camino del Señor, como que ellos son los que se han acercado a Dios, como que ellos son los que escogieron, como que ellos decidieron el poder tener ese camino tan glorioso y maravilloso. Este pasaje que leemos, este versículo que leemos, versículo 16, es la palabra de Jesús a sus discípulos y creo que es la palabra de Dios para su iglesia. Lo primero que me gustaría que esta mañana tuviéramos presente es que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras imperfecciones como seres humanos, en medio de nuestras altas y bajas, es de entender y saber que nosotros estamos aquí, hermanos, no porque nosotros hayamos tomado la iniciativa de acercarnos a Dios. Nadie en sí mismo toma la iniciativa de acercarse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano en sí, en su corazón hay tanto rencor, tanto odio, tanto pecado, y el pecado siempre será una barrera para poder acercarnos a Dios. Es Dios tomando la iniciativa y acercándose a nosotros. Y creo, hermanos, que esto debe de ser muy fundamental en nuestra vida. Porque aquellos que desisten, aquellos que piensan o aquellos que tienen una opción y dicen, si las cosas en mi vida no me van bien, yo voy a dejar el camino de Dios. Si las cosas no salen como yo quiero que salgan, yo voy a dejar el camino de seguir al Señor. Y creo que una persona que piensa de esta manera es una persona que entiende que ellos son los que han tomado la iniciativa de acercarse a Dios. Y no es así. Dios tomó la iniciativa al acercarse a nosotros en la persona de Cristo Jesús. ¿Creen eso, hermanos? Dios tomó la iniciativa al acercarse a nosotros, siendo pecadores, siendo malos. Dios tomó la iniciativa cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y a través de esa muerte y a través de esa resurrección, nosotros podemos gozar de esta salvación tan grande. Ahora, para aquellos que piensan esa mañana que el camino de dejar a Dios es una alternativa y es una opción, quiero decirle, hermano, que usted no puede dejar algo que usted no ha escogido. Usted puede dejar a algo o a alguien cuando usted escogió ese camino, cuando usted decidió elegir, porque escoger es eso, elegir. Dios lo eligió a usted, como vamos a ver en otro pasaje, antes desde la fundación del mundo. Antes que usted viniera a este mundo, Dios ya le había elegido. Dios ya lo había apartado. Dios ya lo había escogido a ustedes. Por eso que no podemos dejar un camino en el cual pudiéramos pensar que es iniciativa de nosotros recorrer este camino. Es como que nosotros pensáramos que nosotros nos acercamos a Dios y es todo lo contrario. Dios se ha acercado a nosotros. Y esto, hermanos, debe de cambiar nuestra manera de pensar. Eso debe de cambiar nuestra manera de ver. Esto debe de cambiar nuestra manera de poder valorar nuestras decisiones, el rumbo de nuestra vida. No es que nosotros decidamos estar aquí, es que Dios decidió que usted y yo estuviéramos esta
esta mañana en este lugar. No es que usted decidió un día dejar lo malo por sí mismo. El hombre por sí mismo no puede hacer nada. Pero un hombre, cuando es llevado, conducido, dejándose guiar por Dios, entonces esa persona va experimentando en su vida cambios importantes. Dice el versículo 16, no me escogieron ustedes a mí. Los discípulos quizás creyeron que ellos habían escogido a Jesús. Y no es así. Jesús iba pasando por las calles y miraba hombres comunes y corrientes y le decían, síganme. Usted un día quizás estaba ahí sumergido en todo lo que era su antigua vida. Y en medio de todo eso, Dios pasó, Dios lo vio y Dios le dijo, sígueme. Dios le escogió a usted, hermano. Dios lo eligió a usted. Y esto debe llenar nuestra vida, hermanos, de una profunda convicción que este camino es un camino glorioso y maravilloso. Porque quiero decirle que el que lo escogió a usted, cuando usted no era nada, cuando quizás no valíamos nada, cuando éramos insignificantes quizás a la vista del ser humano, cuando nadie daba nada por nosotros, Dios nos eligió, Dios nos escogió, y oiga, el que nos eligió y el que nos escogió también nos va a sostener en el momento de la crisis, en el momento del problema, en el momento de la dificultad. No me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. ¿Se imagina cuán maravilloso es esto? No lo escogió un hombre, no lo escogió un ser humano, lo escogió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Jesús, ustedes no me han elegido a mí, no me han escogido a mí, no, yo tomé la iniciativa de acercarme a su vida. No fueron ustedes los que tomaron la iniciativa a acercarse a mi persona. Yo me acerqué a ustedes. Yo los escogí. En medio de todo, con nuestros errores, Él nos escogió a nosotros. Ahora, Dios nos escogió no al azar, ni por una casualidad. Porque debemos de entender que Dios no hace nada por casualidad, ni al azar, ni hace nada así como que fuera cuestión del destino. Cuando Él se acerca a una persona, cuando Él elige una persona, cuando Él toma a una persona, es porque Él tiene un propósito. Él tiene una razón por la cual Él se acerca a nuestra vida. Quizás al inicio nosotros no entendemos, no comprendemos, no asimilamos cuál es esa razón, cuál es ese motivo por el cual Dios me escogió, se acercó a mi vida. Pero en el camino que vamos desarrollando nuestra cercanía a Dios, nuestra comunión con Dios, Él nos va revelando, Él nos va mostrando, Él nos va enseñando cuál es ese propósito. Y Dios le dice a sus discípulos, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perduren. Dios los escogió para que dieran un fruto. Y ese fruto debería de tener una cualidad. No es cualquier fruto. No es un fruto que hoy está y mañana no está. Dice un fruto que perdure. Y creo, hermanos, que este es uno de los problemas que muchas personas atraviesan hoy en día. Y es que no pueden perdurar en el camino que Dios ha mostrado y ha señalado para su vida. ¿Y sabe por qué? Porque en este camino habrán situaciones, circunstancias, problemas, necesidades que nos quieran apartar del camino que Dios ha mostrado para nuestra vida. Habrán situaciones, hermanos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, quizás aquí mismo en la iglesia, que pueden ser un detonante para que nosotros desistamos de ir a Jesús. Mas sin embargo, Jesús se acerca a nuestra vida y nos dice, no, es que el fruto que yo quiero que ustedes me presenten, no es el fruto cuando ustedes dijeron, yo acepto, y ustedes se ponen de pie y vienen aquí al frente. No, no es solamente eso. No es solamente el volverse a Dios cuando usted aceptó, cuando usted reconoció, cuando usted decidió caminar este sendero. Es vivir una vida que permanezca siempre presentándole frutos a Dios. Es decir, llevar una vida de constancia, llevar una vida
donde podamos expresar y ver que así como un día, hace 10 años, teníamos el vigor espiritual, la fuerza espiritual para tomar los retos que la vida muchas veces nos presenta. Hoy, después de 10 años, usted siga teniendo el mismo vigor, la misma pasión, la misma entrega que hace 10 años. Frutos que perduren. Y me gustaría que podamos tomar la experiencia del profeta Jeremías para poder ilustrar de una mejor manera esto que hemos leído en el versículo 16. Acompáñeme entonces al profeta Jeremías, capítulo 1. Versículo 4. Antes de leer el versículo 4, Jeremías, como dice el versículo 1, era una persona que provenía de una familia sacerdotal. Era un hombre ligado a toda la experiencia de religión que envolvía al pueblo de Israel. Era un hombre que quizás podía gozar de ciertos privilegios, pues estar ligado a la familia de los sacerdotes. Pero es hasta en el versículo 4, donde Dios aparece en su vida de una forma real, marcando su vida en sí. Y en el versículo 4 nos plantea la experiencia de Jeremías al tener una experiencia de Dios. Y dice el versículo 4, la palabra del Señor vino a mí. Arranca el versículo 4 hablando que la experiencia de una persona que puede disfrutar de un renacer de Dios, que puede experimentar una renovación de Dios, es presente en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde Dios nos está revelando a cada uno de nosotros cuál es su propósito, cuál es nuestro llamado y cuáles son las promesas de ese llamado. Porque toda persona que es llamada debe de entender, iglesia, que también junto a ese llamado, junto a la misión que Él nos encarga, van acompañándonos promesas, como vamos a ver más adelante. Y son esas promesas las que nos deben de sostener cuando nosotros estamos viviendo tiempos de crisis y tiempos de problemas. El versículo 4 nos habla y nos indica cuál es el camino que toda persona debe de recorrer para poder disfrutar de una bendición de Dios. Y esa experiencia y ese camino es la palabra del Señor. Creo, hermanos, que todos nosotros debemos de estar en este lugar, porque es Dios el que se nos acercó a nosotros, pero no se nos acercó en las nubes, no se nos acercó en las personas en sí, no se nos acercó en la religión, no se nos acercó a través de los sacerdotes, a través de los hombres. Él se nos acercó a través de Jesús, a través de su palabra. Dios se acercó a nuestra vida dándonos una palabra. Y esa palabra, hermanos, para aquellos que la hemos tomado, para aquellos que hemos dicho, esta palabra es mía, esta palabra es el propósito de Dios. Esa palabra debe de ser, hermanos, la ancla que nos sostiene en medio de la tempestad. El ancla que nos mantiene firmes, como dice allá, permanentes en un lugar, en medio de la crisis y en medio de las dificultades. La palabra del Señor vino a mí. Y dice esa palabra: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Eso quiere decir que aquí no aplica aquello que muchas veces se oye, los comentarios de los padres diciéndole a los hijos: tú estás aquí porque fuiste un error, porque estás aquí porque fuiste un accidente. ¿A cuántos se le envenena el corazón? ¿A cuántas personas crecen con su corazón lastimado y herido? Porque aquellos que fueron sus padres le dijeron esas palabras. Tú estás aquí producto de un error. No te planeamos. Planeamos a fulano. Pero tú naciste sin haberte planeado. Y no es que nosotros planeemos
sino que Dios había planeado ya que nosotros estuviéramos aquí, hermanos. Dios nos había elegido antes de la fundación del mundo. ¿Escuchó? Dios le había escogido a usted antes de la fundación del mundo. Dios nos había escogido, hermanos, antes desde la fundación del mundo, antes de formarte en el vientre, antes que estuviera aquí, antes que estuviera en el vientre de la madre. Le dice la palabra al profeta, ya te había elegido. Así como decía en el Evangelio de Juan, antes que nacieras, ya te había apartado. Lo eligió antes que estuviera en el vientre. Y antes, durante estuviera en el vientre, antes que naciera, Dios ya lo había apartado. Dios no solamente lo había elegido, sino que Dios lo había apartado, lo había hecho de su propiedad. Iglesia, no solamente Dios te ha elegido, sino que Dios también te ha apartado. Dios te ha hecho parte de Él. Dios te ha tomado como su propiedad. Y dice, ya te había nombrado profeta para las naciones. Esta es la experiencia del profeta Jeremías al encontrarse con la palabra. Y es que, hermanos, esta experiencia es la que marca o la que debe de marcar nuestra vida. Esa experiencia es la que arranca un camino de Dios. Esta experiencia es la que inicia un camino de Dios. Ahora, esto conlleva para el profeta una respuesta de él hacia el Señor. Y la respuesta del profeta es más como una excusa. Versículo 6. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Dios le plantea al profeta, al final del versículo 5, cuál era el propósito, la razón por la cual él lo había escogido antes que naciera. Lo había apartado antes que naciera. Dios le dice, yo te he nombrado profeta para las naciones. Porque no es solamente, hermanos, reconocer que Dios nos ha escogido y nos ha apartado. Es también esta mañana de reconocer que en medio de todo eso Dios tiene un propósito, una razón por la cual Él nos ha escogido y nos ha apartado. En el caso del profeta es para que sirviera como profeta a las naciones. Yo creo que este llamado sigue siendo valedero para nosotros hoy, hermanos, iglesia. Dios nos ha escogido, nos ha apartado para que le sirvamos, para que podamos ser instrumento de salvación, para que podamos ser canal de bendición para las personas. Ahora, en medio de todo esto, habrán quienes planteen excusas, como fue el caso del profeta. Y fue, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Soy muy joven y no sé hablar. Hay dos cosas que el profeta plantea. Le dice al Señor, soy joven y no sé hablar. Pero para aquellos que se dicen eso, o aquellos que piensan eso, quiero decirle que quizás usted no sabe hablar. Quizás difícilmente puede leer. Pero como el que le ha escogido y el que le ha apartado, Él lo está escogiendo y lo ha apartado a usted para que sea su profeta, para que sea su siervo, para que sea su servidor. Ahora, para aquellas personas que le dicen a Dios, Dios, yo quiero obedecer, deben de entender que no son ustedes los que van a hablar, que no son ustedes los que van a expresarse, es Dios el que va a hablar. Y lo único que usted debe de hacer es prestarle su voz, su boca a Dios para que Él hable. El profeta le dice, yo no sé hablar. Y Dios debe de decir, es que vos solamente vas a decir lo que yo voy a decir. O sea, el profeta diciéndole, es que el profeta pensaba que era él el que iba a hablar, que era él el que se iba a expresar. Y es Dios el que quería usar su persona para llevar esa palabra.
Por eso que nadie puede decir, es que yo no sé hablar, yo soy muy joven. ¿Sabe por qué? Porque al final esto no es de nosotros, hermanos. Esto es de Dios. Y el Dios que lo eligió y el Dios que le apartó, Él se encargará de hablar. Usted solamente debe de decirle a Dios, aquí estoy. El profeta responde, soy muy joven. Él estaba viendo sus limitaciones. Deje de ver sus limitaciones, hermanos, para servirle a Dios. Más bien mire a aquel que está por encima de sus limitaciones. No pongamos excusas para servirle a Dios. No le digamos a Dios, es que no tengo tiempo, es que no sé hablar, es que no sé leer. ¿Sabe que a mí me gusta poner de ejemplo un hermano que fue a su renuevo? Este hermano tiene dificultad para hablar, es imposible o es difícil que él pueda hablar y a duras penas se le entiende lo que él dice. Pero sabe que este hombre anda junto con su líder de columna predicando e invitando a las personas a señas, con papelitos. Le dice a la persona, hermano, vaya, Dios tiene un propósito, Dios tiene una palabra para su vida. Quizás no sabe hablar, quizás se le es difícil hablar, mas sin embargo ha entendido que él solamente debe de ser instrumento de Dios, que el que va a hacer la obra es el que lo llamó y el que lo escogió. Por eso que aquellos que tienen la posibilidad, aquellos como nosotros que tenemos la posibilidad y la facultad y el privilegio de poder expresarnos a las demás personas, no podemos callar este mensaje, hermanos. No podemos cerrar nuestra boca. Debemos de anunciar que nuestro Dios no está muerto, que la última palabra para este país no lo tienen los políticos, no lo tiene un partido, no lo tiene la policía. La última palabra y la esperanza para este país parte y está en la persona de Cristo Jesús. Por eso que este mensaje no lo podemos ocultar. El profeta vio sus limitaciones. El profeta puso antes de la misión y antes de aceptar cuál era la encomienda de Dios, él puso y vio sus necesidades, sus dificultades. Ahora, Dios le respondió al profeta y le dice en el versículo 7, pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven. No diga, hermano, no sé hablar. No diga, no sé leer. No diga, no sé cómo expresarme en público. Porque vas a ir donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. ¿Qué es lo que iba a decir este hombre? Todo lo que Dios le ordene. Todo lo que Dios le diga. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no iba a hablar el profeta, iba a hablar el Señor. Vas a ir donde yo te ordene y vas a decir todo lo que yo te diga. Ahora, Dios reconoce, ¿sabe? Porque Dios no es que no reconozca cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras barreras. Dios lo reconoce perfectamente bien. No es que Él no sea ciego, no es que no tenga oídos para escuchar lo que nosotros le estamos diciendo. Dios oye y Dios mira cuáles son nuestras limitantes. Ahora, pero Él no solamente las mira y no solamente las oye, sino que Él hace algo para poder, hermanos, aliviar esas limitantes. ¿Sabe por qué? Porque el que nosotros no sepamos hablar ni expresarnos, para Dios eso no es nada. Y no Él nos dio nuestra garganta. ¿Cree usted que las limitantes o las excusas que le pongamos a Dios significan algo para Dios? Si Jesús mismo, en medio de cuántas cosas le pudo poner un pero al Padre para hacer la obra, la misión por la cual Dios lo había enviado, Él sufrió más que nosotros, hermanos. Por lo tanto, no hay nada imposible que escape a la mano de Dios.
Y Dios le dice al profeta, versículo 8, no le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Escuchó, hermano? Aquellos que andan por ahí diciendo que sienten temor, preocupación por el día de mañana, porque lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir, por sus relaciones personales, por sus relaciones familiares, y esas cosas son como una excusa para no servirle a Dios. Dios dice esta mañana en el versículo 8, no le temas a nadie. ¿Escuchó, hermano? No le temas a nadie. No le temas a ese problema. No le temas a esa necesidad. No le temas a esa dificultad. ¿Y sabe por qué, hermanito? Debemos de confiar en Dios y no tenerle miedo a nadie. Porque dice la Biblia que con usted no está un hombre, con usted no está una religión, con usted no está una persona, con usted está el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el mar y todo lo que está dentro del mar. Dígame, hermano, ¿por qué va a sentir temor y preocupación si con usted camina el gigante? Si con usted camina el Dios, que en sus manos está el destino de la tierra. Que cuando Él mueve un dedo sucede algo en este lugar. Que cuando Él camina la tierra tiembla. Y no celebramos eso, pues hasta lo cantamos. A la presencia de Dios. ¿Qué dice? Tiembla la tierra. Y si la presencia de Dios hace temblar la tierra, ¿cómo no va a hacer temblar nuestros enemigos? ¿Cómo no va a hacer temblar nuestros problemas? ¿Cómo no va a hacer temblar nuestras necesidades, hermanos? Es que usted no camina solo. Él está con aquellos que le dicen a Dios, sí, Señor, yo te voy a servir. Es que, la promesa de Dios para Jeremías era: vas a ir y vas a decir lo que yo quiera y yo voy a estar contigo. Si usted quiere que Dios camine con usted todos los días de su vida y usted puede enfrentar las dificultades y los problemas que vienen a su vida, usted debe de entender que todo pasa por servirle a Dios, por caminar con Dios y por obedecer a Dios. Dios está comprometido a acompañar, a servir o a estar con aquellos que le sirven, con aquellos que le dicen a Dios: yo voy a hacer y voy a ir donde tú me digas que vaya, yo voy a hablar lo que tú me digas que hable, yo voy a predicar aun cuando no pueda, yo lo voy a hacer. Y Dios dice: yo voy a estar contigo. ¿No fue eso lo que le dijo a sus discípulos? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y les acompañarán señales, prodigios y milagros. Esa es la promesa. Dios da promesas en nuestro servicio. Es que, hermanos, una persona que deja de servir, una persona que desiste este camino, es una persona que se cierra un canal de promesas de Dios. Una persona que dice: ya no le voy a servir a Dios. Porque hasta aquí, hermanos, todo esto es maravilloso. Y mire lo que le dice el Señor. Versículo 9. Luego extendió el Señor la mano y tocándole la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira que hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Y esto, hermanos, no es solamente para el profeta, sino para aquellos que le obedecen. Y si usted obedece a Dios, esta promesa es para usted. Autoridad para arrancar, derribar, destruir, demoler, construir, plantar. Promesas. Hasta aquí todo parece hermoso y maravilloso. Ahora, en medio del ejercicio de nuestro ministerio y en medio del ejercicio del ministerio del profeta, surgieron circunstancias
que fueron queriendo apagar el compromiso del profeta para servirle a Dios. Y uno de eso tan que le causaba al profeta un conflicto es lo que dice el versículo 14, capítulo 14. El profeta, como todo el país, estaba viviendo tiempos de crisis. Estaba viviendo tiempos de destrucción, tiempos de angustia, como los tiempos que podemos estar viviendo hoy. Y en medio de ese tiempo de crisis, se levantaban hombres, llamándose profetas, anunciando un mensaje distinto al mensaje que Dios tenía para el pueblo. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 14. Por eso yo le respondí: Señor mi Dios, los profetas dicen que no se enfrentarán con la espada, ni pasarán hambre, sino que tú le concederás una paz duradera en este lugar. El Señor me contestó: mentira, eso que están profetizando en mi nombre. Yo no les he enviado, ni les he dado ninguna orden, ni siquiera les he hablado para que les estén profetizando. Son visiones engañosas, divisiones vanas y delirios de su propia imaginación. El pueblo estaba viviendo tiempos de destrucción, tiempos de crisis, y se levantaban hombres anunciando que Dios decía que Él les iba a permitir vivir un tiempo de paz, de abundancia, de prosperidad. Y Dios le dice al profeta: eso es mentiras. Eso es mentiras. El verdadero mensaje que el profeta anunciaba es lo que dice el versículo 15. Capítulo 15, versículo 1. El Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan: ¿a dónde iremos?, adviérteles que así dice el Señor: los destinados a la muerte, a la muerte. Los destinados a la espada, los destinados al hambre. Los destinados al cautiverio, al cautiverio. Se imagina, por un lado, unos profetas anunciando un tiempo de paz, de bendición, de prosperidad. Pero por otro lado, el profeta anunciando que los destinados a espada iban a morir a espada. Los hambrientos al hambre. Los condenados a destrucción. ¿Se imagina, hermanos, lo que significaba para el profeta este mensaje? ¿Se imagina que todas las personas hoy en día quieren escuchar o quieren oír en una predicación lo que satisface su corazón, su vida? Quieren escuchar un mensaje de bendición. Pero que cuando escuchamos un mensaje que es de reprensión, un mensaje que es de señalamiento, el profeta anunciaba un mensaje similar. El mensaje del profeta era un mensaje que era distinto a los profetas que decían hablar en nombre de Dios. Esto significa una cosa: significa que el profeta no era una persona bien recibida. Esto significa que el profeta no era una persona agradable a los ojos ni a los oídos de los seres humanos. Esto significaba que la gente quizás no le gustaba el ministerio del profeta Jeremías. Mas sin embargo, hermanos, le guste o no le guste a la gente, usted tiene que hacer lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Punto. Porque en la medida que usted es fiel a aquel que le ha amado, en esa medida usted va a ver la gloria de Dios. Quizás a la gente no le interesaba lo que el profeta decía. Quizás la gente hacía a un lado, quizás por un lado el profeta diciendo eso, y por otro lado los otros profetas anunciando paz y tranquilidad. ¿Se imagina usted el pueblo escuchando dos mensajes distintos? ¿A quién cree usted que iban a valorar como profeta? A aquellos que decían cosas que ellos querían escuchar. Y sabe, llegó un día que el profeta se hartó de esto. Y el profeta fue donde Dios, capítulo 20. Versículo 7. Me sedujiste, Señor,
y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Hagamos un alto. El profeta le dice al Señor, me sedujiste. Y eso, hermano, debe de hacernos entender que Dios está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance, que es todo, hermano, porque de la mano de Él no escapa nada, con tal de llamarnos. Esta es una expresión que el profeta habla de y utiliza la palabra seducción. Es la palabra que lleva una respuesta. Es la palabra, esa respuesta es, se me fue irresistible a mí decirte no. Porque cuando una persona es seducida, es una persona que se le hace imposible o difícil poder decir no a esa seducción. ¿Sí? Dios sedujo al profeta. Y eso significa, hermanos, que Dios se nos acerca a nosotros, no con un garrote, no con un palo. Él nos seduce con palabras bonitas y hermosas que nos hacen entender que aunque nuestra madre y nuestro padre nos abandone, Él jamás lo hará. Que aunque las personas nos acepten o nos rechacen, Él nos ha escogido. Él sedujo al profeta, porque esas son las palabras del profeta. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Hermano, si Dios nos está seduciendo, dejémonos seducir de Él. No nos resistamos, no nos detengamos, dejémonos seducir. Y dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y oiga, todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Esto es lo que había en el corazón del profeta. Había los ecos de las risas burlándose de él. Porque él decía lo que dice el versículo 8. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. ¿Y por qué se burlaban del profeta? Se burlaban porque habían otros que profetizaban algo que no era del corazón de Dios. Y el profeta decía y anunciaba un tiempo, no como anunciaban esto. Por eso la gente prefería a estos profetas y no al profeta Jeremías. La gente decía y se burlaba de él. La gente lo menospreciaba. La gente lo miraba de menos. Por eso que dice, por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí oprobio y burla. Cada vez que él hablaba, cada vez que él anunciaba, la gente se burlaba de ese mensaje. Yo no sé cuántos han predicado o han anunciado, o cuántos se han detenido de hablar de Jesús por medio a la burla. ¿Cuántos han dicho, hoy no voy a hablar? Y quizás Dios le dice, decirle a él, hablarle a ella, a tu compañera, mira, está atravesando un tiempo de crisis, mira, está viviendo un tiempo difícil, anunciarle, hablarle de mí. Y nuestro corazón se resiste porque tiene miedo a la burla. Esto le pasaba al profeta. Pero, oiga, hermano, y leamos. Cuando la palabra de Dios es la base de nuestra vida, esa palabra sacude nuestra vida. Versículo 9. Si digo, no me acordaré más, ni hablaré más en su nombre. ¿Cuántos han dicho quizás? No voy a hablar más, ni me quiero acordar más. Ya no voy a anunciar, ya no voy a predicar, ya no voy a testificar, ya no voy a servir, voy a venir solamente a oír. Ya no quiero saber nada, no quiero enterarme de nada. El profeta decía, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos.
Entonces, su palabra, dice la Biblia, se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. ¿Sabe que necesitamos? Una iglesia que sea calada hasta los huesos con la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos una iglesia cuyo corazón se estremezca, se sacuda con la palabra de Dios. El profeta dice, si me quiero hacer el loco, el suizo, como decimos nosotros, y no acordarme más de Él, y no anunciar más de Él, viene la palabra de Dios una vez más a mi vida, viene otra vez la palabra de Dios a mi vida, una y otra y otra y otra vez, y esta palabra no me deja tranquilo. Y Él dice, en mi interior, su palabra se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Y dice, he hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Yo no sé si usted está esta mañana aquí tratando de contener esa palabra que arde en su corazón. Yo no sé si un día Dios le dijo, yo quiero que vayas aquí, allá, que anuncies, que prediques, que vayas, y esa palabra usted siente que arde en su interior, pero usted está tratando de poner oposición a esa palabra, tratando de contener esa palabra. Y dice el profeta que eso le sucedió a él. Y dice, he hecho todo lo posible, pero ya no puedo más. ¿Sabe por qué? Porque no era palabra de hombre. El profeta dice, su palabra en mi interior no es la palabra del ser humano, no es la palabra de la familia sacerdotal, es la palabra de su Dios. Oiga, hermano, si usted reconoce que Dios le ha llamado a servir, sírvale a Dios. Que nada estorbe su servicio. Si usted reconoce que Dios le ha dado esa palabra. Porque si es el hombre, entonces sí deje de servir. Pero si Dios le ha dado esa palabra, si usted reconoce que un día usted vagaba sin rumbo y sin dirección, y Dios intervino en su vida y le llamó y le dio una palabra. Y si usted reconoce que esa palabra es una palabra de Dios, entonces sea, hermanos, lo que sea que tenga o no tenga, sea que lo dejen o no lo dejen, sea que esté atravesando el hoyo más grande de su vida, siga sirviéndole a Dios, si es Dios el que le ha dado esa palabra. El profeta reconoce que esa palabra arde en su corazón porque es una palabra de Dios. Y dice el profeta, versículo 10. Escucho a muchos decir con sorna, hay temor por todas las partes, hay temor por todas partes. Y hasta agregan, denúncialo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiecen. También dicen, quizás lo podamos seducir. Oiga, hay dos voces que quieren seducirle. Una es la voz de Dios, como dice en el versículo 7, y otra es la voz del ser humano. Ahora, la primera voz es una voz que trae bendición para su vida. La segunda voz es una voz que quiere seducirle, pero que quiere traer a su vida tiempos de crisis. No se deje seducir por la segunda voz, hermanos. No se deje seducir, hermana, por un hombre que quiere apartarle del camino de Dios. No se deje seducir, hombre, por una mujer que quiera apartarle del camino de Dios. No se deje seducir, jóvenes, por personas que se acercan a su vida, que quieren seducirle, apartarle, para que usted deje de servirle a Dios. Dice la Biblia que el profeta reconoce que hasta sus mejores amigos lo han abandonado. Hasta sus mejores amigos esperan que tropiece. Si va a perder personas que en el mundo consideraba usted sus amigos, piérdalos. Porque el que pierde padre, madre, terrenos, propiedades, por causa del evangelio, no está perdiendo nada, sino que está ganando. Hermanos,
No es que estemos perdiendo al dejar ese tipo de personas, es que estamos ganando. Y lo que estamos ganando es una recompensa donde está depositada no en un banco, donde la polilla y el ladrón entran a hurtar y a destruir, sino que hay un tesoro para nosotros en el cielo, hermanos. Y dice la Biblia, al final en el versículo 11, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. En medio de toda esta crisis, el profeta reconoce una cosa, que Dios está con él. Ahora, ¿sabe usted por qué el profeta reconoce esto? El profeta reconoce esto porque fue la palabra que Dios le dio al inicio. Mire lo que le dijo en el capítulo 1, sin perderme ese capítulo 20. Capítulo 1, versículo 8. No le temas a nadie, que yo estoy contigo. Dios le dio una promesa de acompañarle a él. Y le dijo, yo estoy contigo. Y en el capítulo 20, versículo 11, el profeta en medio de la crisis reconoce que Dios está con él. ¿Y sabe qué significa eso? Significa que en tiempos de crisis, lo que sostenía al profeta era la palabra que él había recibido de parte de Dios. Yo estoy contigo. En la crisis él reconoció que Dios estaba con él. Por eso, hermano, que si usted está viviendo un tiempo de crisis, recuérdese lo que Dios le dijo en la montaña. ¿Cuál fue la palabra que Dios te dio cuando te llamó? Dios te dijo, yo estoy contigo. Y si está viviendo tiempo de crisis, recuerde, Dios está con usted. ¿Sabe que en mi experiencia personal Dios me dijo a mí en la montaña? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Sabe? Como el pastor siempre dice, este es un ministerio, y como ustedes saben muy bien, es un ministerio que trabaja todos los días, todos los días. Hacemos labores y trabajos arduos, donde terminamos jornadas cansados, extenuados. Quizás hay tiempo donde quisiéramos quedarnos descansando, quizás. Pero en ese tiempo donde quisiéramos quedarnos descansando, donde quisiera quedarme descansando, arde una vez más en mi interior esa palabra que Dios me dio en la montaña, donde me decía, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, si Dios te ha dado una palabra, tómate de esa palabra. Porque esa palabra te va a sostener en tiempos de crisis. Si Dios te ha dado esa palabra, si Dios te ha dicho, yo estoy contigo, no le tengas miedo a las cosas. Dios está contigo. Si Dios te ha dicho, yo camino contigo, yo voy al frente de ti, entonces no tenga miedo, porque el gigante camina al frente de usted. Tómese de su palabra, hermano. Sirvámosle a Dios. Apasionémonos por esto. Que la palabra que hemos recibido de Dios arda en nuestro corazón y nos cale hasta los huesos. De tal manera que aunque atravesemos crisis en nuestra vida, podamos mantenernos firmes, estables, dando frutos que permanezcan, como dice la Biblia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquel que da un fruto que permanece, puede pedirle al Padre todo lo que quiera. Si usted se mantiene firme, dándole frutos a Dios, permaneciendo, dándole frutos a Él, dice la Biblia, pídenle al Padre todo lo que quieran, porque ustedes están dándole un fruto a Dios. Manténgase firme, hermanos. Tómese de la palabra que ha recibido. Viva esa palabra que ha recibido. Y dice, al final ya, por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. El profeta, en medio del tiempo donde reconocía que la palabra le estaba sirviendo a él, o le estaba trayendo burla y desprecio, él se volvió a tomar de la palabra que había recibido. Esa palabra que calaba hasta los huesos.
Esa palabra que desde el inicio lo llamó, esa promesa. Si Dios te ha dado una promesa, hermano, tómate de esa promesa. Porque en esa promesa y en esa palabra, Dios quiere seguir trayendo bendiciones a nuestra vida. Amén. Póngase de pie entonces. Yo no sé si hay personas esta mañana que están viviendo un tiempo de crisis y dificultad en su vida. Yo no sé cuántos iniciaron este camino, pero que al igual que el profeta, está viviendo un tiempo complicado, un tiempo difícil. Quiero decirte, iglesia, que en este tiempo de crisis, tómate de la palabra que has recibido. Esa palabra que Dios te dio y que marcó tu vida. Esa palabra que te sostiene. Porque el que escogió y eligió al profeta, ese también sostiene al profeta. El que te llamó, el que te eligió, también te va a sostener. Esta mañana, si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús, esta mañana es una mañana para reconocer que no eres tú tomando la iniciativa de acercarte a Él. Es Dios el que tomó la iniciativa al acercarse a tu vida. Esta mañana, si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús, venga aquí al frente y entréguele su vida. ¿Y qué es eso? Eso no es hacerte parte de esta iglesia. Tú puedes ir y congregarte en otra iglesia. Eso significa reconocer que Él te ha elegido a ti. Eso significa